Los motivos hoy de oración y cantamos Jesucristo salva, ¿no? Podríamos agregar tantas cosas, ¿no? Jesucristo sana, podríamos agregar. Jesucristo da paz, Jesucristo fortalece. Y cuántas cosas que hemos experimentado en nuestras vidas y lo seguiremos haciendo por su amor. Vamos a ir ahí al libro de Lucas en el capítulo 12. El verso 13 dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlos el reino. Hasta ahí nomás la lectura, y el disparador de esto fue una noticia, gracias, que escuché en la semana pasada sobre un estudio que se hizo la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, así se llama, JIFE, y determina que España le ganó a Estados Unidos en la venta de benzodiazepina. Ustedes saben que las benzodiazepinas son conocidas como los ansiolíticos, ¿no? Son drogas que, de hecho, cuando buscaba un poco acerca del tema de la ansiedad y de la depresión y de la angustia, España, la mayor información de estos temas son páginas españolas, es impresionante. Y decía también la Agencia del Medicamento que estudiando la década del 2011 al 2021, el consumo de hipnóticos, sedantes y ansiolíticos había aumentado en más de 10 puntos. Impresionante, ¿no? Sobre todo, agudizó todo esto, ¿qué cosa? No la pandemia, la cuarentena, que fue distinto, ¿sí? Y llegó a afectar a ¿quiénes? Rangos etarios cada vez más pequeños. Y después de la cuarentena se vio que la ansiedad y los trastornos ahora también se habían filtrado a los niños, ¿no? No van a escuchar los medios de comunicación mucho ustedes estas cosas, ¿no? Están para otras cosas realmente, que son menos importantes para ellos, y no estas cosas en las que se lleva la vida desde los niños hasta las demás personas. Y pensaba también en este tema, ¿no? que
que se escucha poco, pero que no es un tema nuevo. Fíjense, el Señor Jesús, desde qué épocas remotas, trata este tema, porque no es un tema, vamos a decirlo así, solo social o del entorno en el que uno vive, sino que es un tema espiritual. Y es por eso que la psicología falla muchas veces en dar tratamientos a esto, porque la psicología es atea. Y nosotros sabemos que el ser humano es una integridad psíquica, física y espiritual, ¿no? Y cuando leía estas porciones, habían algunas cosas también que me intrigaba saber, esa escalera de decadencia en esto que el título ahí llama el afán y la ansiedad, ¿no? Y buscando, por ejemplo, algunas manifestaciones de esto, dice, por ejemplo, algunos de los signos o síntomas, dice preocupación excesiva en relación con diversos sucesos o actividades, ¿no? Empieza como con esta escala. Después dice dificultad para controlar las preocupaciones. Después sigue, dice inquietud o sensación de estar muy nervioso. Facilidad para fatigarse y cansancio. Cometer errores en tareas por distracción. Problemas de concentración. Estar más irritable o irritabilidad. Tensión muscular. Contracturas y bruxismo. Problemas de sueño, dificultad para dormir o para continuar durmiendo o mala calidad de sueño, afectación del rendimiento en lo social, lo laboral o otras áreas y angustia, ¿sí? Y bueno, es lógico, ¿no?, que cuando hay ansiedad, obviamente no hay alegría, ¿no? Cuando se instaura días, ¿no?, y un proceso de ansiedad en nosotros, lo que nos genera es angustia, no es alegría. Aunque la ansiedad es algo adaptativo del ser, todos tenemos, es como un mecanismo nuestro de defensa que Dios nos dio. El problema es cuando esto se intensifica en nosotros y empieza con esta escala que les leía, ¿no? Y sin duda todos hemos pasado por momentos, vamos a decirlo, sanos de ansiedad, ¿no? Cambiaste de colegio, elegiste una nueva carrera, qué sé yo, cambiaste de trabajo, como en el caso de Sergio, que se hablaba hoy. Pónganle los eventos de la vida que siempre generan algo de ansiedad, y la definición dice que ese grado de ansiedad proporciona un componente adecuado para precaución en situaciones y también nos ayuda a mantenernos concentrados y a afrontar retos por delante, ¿no? Son cosas normales que vivenciamos y que nos ayudan a mantenernos alertas. Se desata un mecanismo químico dentro nuestro que nos hace estar alerta. El problema es que cuando nosotros vivimos en constante ansiedad, esos mecanismos ya empiezan a ser nocivos para nuestra psiquis y, como leíamos acá, incluso para nuestro cuerpo, ¿sí? Fíjense que empieza a afectar el sueño, ¿no? Personas que les cuesta dormir, porque te acostaste, querés cerrar los ojos y esta sigue dando vuelta y sigue dando vuelta, ¿no? Y capaz que son las 3 de la mañana y no podés conciliar el sueño. Otra de las cosas que leía ya en el escalafón más abajo era la sudoración, ¿no? Personas con mucha ansiedad transpiran, sudan e incluso dice que hasta con peor mal olor de lo que tenían. Fíjense cómo el físico se empieza a afectar con esto, ¿no? Y en este contexto en el que el Señor habla sobre esto, primero hay un contexto sobre una persona que toda su vida enfocó su vista ¿en dónde? En generar, ¿qué? Riquezas, ¿no? Ahora, fíjense ustedes en el relato de ahí del rico insensato, ¿cuántas veces dice mis? ¿Se fijaron? ¿No tienen la Biblia a mano? La guardaron, que están esperando verla ahí, ¿no? Se están acostumbrando al power. Fíjense, mis frutos, mis graneros, mis bienes, mi alma. ¿No? Pensaba en esto. Este hombre tenía una visión tan corta que no salía ¿de quién? De él. Y hay un segundo punto de su visión corta. Su visión solo terminaba en la tierra. Y fíjense qué maravilloso, porque en el 20 dice, Dios le dijo,
Es muy suave esa palabra, ¿no? Los equivalentes son idiota, ¿sí? Tonto, estúpido, ¿sí? Fíjense que esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿no? Él decía mi alma. Bueno, ¿sabes qué? Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y le dice, ¿de quién será? ¿No? Hay un dicho popular que dice, las mortajas no tienen bolsillo, ¿se acuerdan? En ese contexto, ahora fíjense, el verso 22 dice, dijo luego a la multitud. ¿Dice así? ¿A quiénes? Dijo luego a sus discípulos. Y todo el relato que sigue, ¿por qué? ¿Por qué iba a tratar el tema de la ansiedad con sus discípulos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Acaso no habían estado ya casi 3 años con el maestro aprendiendo? ¿No tenía la gente más necesidad de hablar de la ansiedad que ellos? Era necesario que sus discípulos aprendieran a depender solo de Dios, ¿no? Y por eso es que Él centra su mirada a ellos, ¿no? Nosotros sabemos que en la iglesia hay creyentes y hay discípulos, ¿sí? Los discípulos es la categoría de siervos del Señor, de lo que Él busca, no de asistentes, de los que creen y nada más, sino de las personas que van a poner la mano en el arado para servir a Dios, ¿no? Hoy desde acá arriba se decía Dani qué alegría que sentía de estos frutos que está viendo y de esta tarea, ¿no? Y de esas manos que están entregadas. Pero también la ansiedad se puede ganar dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Y es por eso que el Señor los mira y les dirige una palabra específica, ¿no? Dice, fíjense los imperativos que aparecen acá. Lo primer imperativo es no os afanéis. Es decir, no estén afanados por qué van a comer, por qué van a vestir. En el contexto, acuérdense de un hombre que había pensado solo en esto, ¿sí? Porque por ahí, si sacamos de contexto eso, van a decir, bueno, no, entonces hay que echarse de panza, cruzarse de brazos y esperar que el Señor nos mantenga. Yo he escuchado a algunos jovencitos con este tipo de mirada, ¿no? Sin embargo, el cristianismo nunca alienta a la pereza. Vamos a ir ahí, fíjense, en 2 Tesalonicenses. Tesalónica era una de las iglesias más ejemplares. Si ustedes leen todas las cartas del Nuevo Testamento, es la que menos reprimendas tiene de parte de Dios y en este caso del apóstol Pablo, ¿no? Pero era una iglesia que tenía un cierto nivel adquisitivo y que mantenía o sustentaba a otros hermanos necesitados. El problema es que había algunos hermanitos que eran medios vivillos, ¿no? Los que le das la mano y te agarran el codo, como dice. Y fíjense, ahí en el capítulo 3, el verso 6, dice así, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. ¿Qué es de balde? Gratuitamente, ¿no? Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué dice esto Pablo acá? ¿Y por qué él se había privado de un derecho que sí tenía como apóstol de recibir mantención de las iglesias? De hecho, Pablo en su ministerio recibe varias veces mantención de las iglesias, pero él daba el ejemplo trabajando. Nosotros sabemos que él hacía tiendas de campaña, ¿no? Y él, fíjense, dice día y noche. No es solo su trabajo en la obra, de adoctrinar, de predicar, de llevar la palabra. Es su trabajo secular, para su propio sustento y para dar ejemplo a los demás hermanos. ¿Y por qué dice esto, no? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
no se está refiriendo a los hermanos incapacitados para trabajar, sino a aquellos que, como me decía a veces mi viejo, no, andá vos que tenés 2 manitos y 2 patitas, hacelo vos, ¿no? Habían hermanitos que tenían 2 pies y 2 manos, pero estaban siendo sustentados por la iglesia, no tenían necesidad, porque tenían integridad para poder trabajar y no trabajaban. Dice el 11, porque oímos que algunos de entre vosotros, ¿cómo andan? Desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hasta ahí la lectura, que con eso es suficiente para aclarar el punto, ¿no? A veces se escucha incluso desde ciertos ámbitos religiosos el tema de la doctrina social de la iglesia. Nada más alejado que eso. El socialismo no encaja ni va a encajar nunca en la palabra de Dios. En primer lugar, porque Dios siempre protegió la propiedad privada de todos. Uno de los mandamientos por excelencia en el Decálogo es no robarás. Y va más allá de eso, en la profundidad del corazón, no codiciarás, que es la raíz del robo, en realidad. ¿Y por qué también? Porque siempre la palabra de Dios te insta y te obliga ¿a qué? A trabajar. Yo una vez escuché a uno que decía que el pecado de Adán, culpa de Adán, nosotros trabajamos. No. Adán trabajó antes de caer en pecado. Y Cristo dijo, Dios hasta ahora trabaja, mi Padre dijo. Dios nunca pensó en nosotros como seres ociosos. ¿Saben qué? Ni siquiera en el cielo vamos a estar ociosos. Él va a tener para nosotros ministerio, no solo de adoración, sino de servicio. No sabemos, ignoramos cómo será, pero así va a ser. La palabra de Dios siempre instó y Dios siempre buscó a personas que trabajaban. Fíjense, todos los profetas, todas las personas, Gedeón, todos estaban haciendo algo. Nunca eligió a vagos para el servicio de Dios. El otro imperativo está en el 24 que dice ahí, considerad. Considerad. Y lo repite varias veces en comparación a las cosas tangibles que tenemos en la naturaleza, ¿no? Dice que Romanos que las cosas invisibles de Dios se hacen ¿qué? Visibles por medio de lo creado. Por eso no hay excusa para no aceptar que hay un Dios creador. Por eso dice que la persona que dice que no hay Dios, ¿qué es? Es un necio, ¿no? ¿Por qué? Porque es una necedad decir que no hay Dios. Habría que haber viajado por todos los planetas o ser un espíritu que pueda, o sea, es imposible. Por eso es una necedad. Ahora, considera todo lo revelado por Dios. Y él dice eso. Dice, si los pájaros, ¿no? Yo tengo unas palomas ahí que a veces me dejan sus regalos en mi auto Pero si el creador se ocupa de la naturaleza creada, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos amados? ¿No? Su palabra dice que en Cristo Él nos dio todas las cosas. Dice el 28, termina, dice, ¿cuánto más a vosotros que hombres de poca fe? Y acá empezamos a ver algunas de las cosas que puede llegar a pasar que a nosotros nos afecte un poco este tema de la ansiedad, de las preocupaciones, incluso de la angustia también, ¿no? Por situaciones que podamos estar atravesando, ya no solo por el trabajo, por el alimento, el sustento, la vestimenta, como dice acá, sino de circunstancias distintas de nuestra vida. Circunstancias de toma de decisiones o circunstancias incluso de la crianza de nuestros hijos, ¿no? De la situación del país, de tantas cosas que pueden en nosotros cargar ese sentimiento de ansiedad que puede llegar a generar en nosotros problemas o manifestaciones físicas también. Y esto tiene que ver con eso muchas veces, ¿no? La falta de fe que tengo, lo voy a hacer personal, ¿no? La falta de fe y la falta de consideración, porque la fe no es un sentimiento, es una convicción. ¿Convicción o certeza de qué? De lo que no veo, pero de lo que sé, de lo que Dios prometió, de lo que tengo hoy en Cristo Jesús, ¿no? Me olvido, a veces me falta la fe y a veces me gana la ansiedad. Dice el 29, ni estéis en ansiosa inquietud. Y este término habla de un estado mental perturbado, ¿sí?
un estado mental que ya no te deja mirar en otras cosas, que no te deja dormir, que estás continuamente pensando en eso, que hasta te quita el hambre y cuántas cosas que sin duda alguna vez hemos pasado. Y ahí me acordaba yo cuando leía esto, el ejemplo ahí en Lucas 10:41 de Marta y María, ¿no? Había una que estaba tranquila a los pies del maestro y otra que le pasaba. El problema no era que estaba sirviendo al Señor, no está mal, estaba sirviendo al Señor. El problema es que cómo le dice Jesús que ella estaba afanada y que turbada. Estaba con una ansiosa inquietud, estaba con turbación en su mente. Y pensaba también en esto que hablamos, que es muy linda la obra, pero que hay un riesgo también en nosotros, en nuestra integridad también física y espiritual, de que el servicio a Dios también nos genere turbación, ¿no? Yo me acuerdo, hay un mensaje de Lutri que me quedó, que él dice, en Jesucristo estaba, ¿vieron que está el modo avión en el celular? Bueno, él hablaba del modo Marta y del modo María. Y él dice, Jesucristo expresaba la perfecta unión entre Marta y María, porque era tan activo como Marta, pero estaba tan a los pies de su padre como lo estaba María, ¿no? Y él decía esto, nosotros no podemos estar siempre en el estado Marta sin estar en equilibrio con el estado María, ¿no? Y me acuerdo también, hay un libro que se los recomiendo de Spurgeon que se llama Discurso a mis estudiantes, y él decía en un momento, dice, porque le habla justamente a personas que se estaban preparando para ser predicadores, dice, nunca el tiempo de preparación de tu sermón o discurso puede ser más largo que tu tiempo de rodillas delante de Dios, ¿no? Dice, porque si no vas a subir al púlpito, rengo, decía. Spurgeon tenía esas frases, ¿no? Y esto puede pasarnos a nosotros también en el servicio, que estamos en el modo Marta, y cuando sintamos turbación, que esa sea una alarma para nosotros, es decir, me falta el modo María, ¿no? Me falta el equilibrio. Y por eso es que decíamos al principio, Jesús mira y dirige esta palabra directamente a sus discípulos. ¿Saben por qué? Porque ellos sí iban a pasar situaciones muy difíciles. Pablo dice, por todo estoy, ¿qué dice? He aprendido a estar contentado cualquiera sea mi situación. Había vivido con abundancia, pero también con ¿qué? Con escasez. Y dice, por todo y en todo había sido entrenado, ¿no? Sin embargo, eso no generó en Pablo un estado de ansiedad, de preocupación o de depresión. Todo lo contrario, ¿no? Incluso cuando Pablo pide al Señor que se le quite ese aguijón, ¿se acuerdan? 3 veces. ¿Qué creen? ¿Que pidió con alegría? No, porque le generaba un malestar. La respuesta negativa del Señor, ¿cómo actuó Pablo? Me regocijaré, me alegraré en qué? En mis debilidades, porque cuando soy débil soy fuerte, ¿no? Había en Pablo la percepción y la convicción espiritual de que Dios estaba al control de todas las cosas, a pesar de que no le estaba pasando muy bien, ¿no? Y nosotros a veces nos olvidamos de eso, o me olvido de eso, y empiezo a preguntar, Señor, ¿por qué? Si yo te sirvo, si yo te sigo, si soy tu hijo, ¿no? Empezamos a poner como a querer justificarnos delante de Dios, ¿no? Y nos olvidamos que en toda la vida de un hijo de Dios hay propósitos perfectos de Dios para nuestra vida, ¿no? Dice el 30, algo que también es importante, dice, vuestro Padre sabe, que es algo que también olvidamos, vuestro Padre sabe. No te olvides que Dios sabe todo lo que vos necesitas. Por eso dice, buscad primeramente, ¿qué? Primeramente dice Mateo, acá Lucas dice, buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Todo lo contrario a lo que hacía el ejemplo del rico insensato, ¿no? Que era mis. Ahora dice, no es mis, ¿no? Pablo decía ahí en el pasaje, yo creo que lo anoté acá, Gálatas 2:20, ¿no? Dice, con Cristo estoy y ya vive Cristo en mí, ¿no? Por eso decíamos que Pablo, ante todas las, miren que pasó circunstancias, enfermedades, golpes, azotes, él sabía que su vida no era suya, era de aquel por quien fue redimida, de Cristo. Y no me quiero extender mucho más, pero quiero ir al ejemplo supremo, porque cuando nosotros
pasamos por estos momentos difíciles de angustia, de ansiedad, de depresión, nos olvidamos a veces que Jesús pasó por lo mismo. Todo lo que nosotros vivimos en el cuerpo y en la mente, Jesús también atravesó por eso. Y Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que alguien que fue, dice, tentado en todo. La palabra también puede ser probado en todo. Al igual que nosotros, es decir, Él sabe perfectamente cuando estamos en momentos de angustia, de necesidad, aún de clamor, de dolor. Por eso es que es el único al que podemos acudir para que nos extienda la mano. Dice Juan 12:27, lo expresa él, el Señor dice, ahora está turbada mi alma. ¿Sí? Marcos 14:32-35 dice, vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Sabemos que estos tres eran de los 12, un grupo muy selecto, muy específico, con el cual compartió cosas importantes, milagros importantes, e incluso, ¿qué cosa? Algo que los demás no vieron era su ¿no? Y dice, no lo cuenten, sino hasta después, ¿no? Cuando después que Jesús muere y resucita, después se sabe todo esto. Los toma a ellos, que eran su grupo especial, y dice así, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esas dos palabras son suaves acá en las 60, si buscan los términos griegos son profundas, había una angustia muy profunda en el Señor Jesús. Y dice, fíjense, dice, les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Significa hasta sentirse morir. Dice, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fíjense esto, ¿no? El Señor no solo pasó por angustia y ansiedad plena en su psiquis, en su ser, sino en una expresión física. Leíamos la hipersudoración del estado de ansiedad, ¿no? Las palpitaciones que eso genera. El Señor atravesó también por todo eso. Por eso es que si tuviste alguna vez algún ataque de angustia o de ansiedad, el Señor también sabe lo que es pasar por eso. Ahora no nos quedamos solo con eso, sino con el ejemplo de Cristo ante ese problema puntual que no vamos a saber, aunque los teólogos tratan de hilvanar qué pasó por Jesús. Es imposible entender, porque Él era Dios al 100%, pero era hombre al 100%. Y aún, ¿saben qué? Aún todos los atributos que Él tenía como Dios estaban sujetos a voluntad del Padre. Por eso es que Jesús no sabía todo el tiempo. Su omnisciencia también estaba sujeta a la voluntad de Dios. Por eso es que cuando vemos esta situación física del Señor, no es fácil unirla a su deidad, ¿no? Pero podemos estar seguros de que todo lo que vos puedas pasar en esta tierra, Él lo pasó y Él lo entiende, lo sabe, lo conoce. Por eso puede auxiliarte. Y no lo puede hacer nadie más que Él, no lo puede hacer un ángel. Un ángel nada sabe de nacer, de tener frío, de sufrir estas cosas. Solamente Cristo. Por eso Hebreos se encarga de decir que Cristo era superior a los ángeles, aquellos que todavía adoraban ángeles. Ahora, fíjense, tres cosas que a mí me quedan para yo ponerlas en práctica cuando esté atravesando estos momentos de angustia. Dice así, les dijo. Algo importante que incluso la neurociencia confirmó lo que decía la psicología, es que oralizar lo que te pasa en la profundidad ya es beneficioso para la psiquis. De esto saben más las mujeres, ¿no? Nos ganan a nosotros, porque enseguida oralizan todo lo que les pasa, ¿no? Lo que se dice hacer catarsis muchas veces, ¿no? Se sabe ya médicamente que eso es beneficioso. Pero el Señor no se lo guarda para sí. Los hombres somos un poquito acá en esto más, ¿no? Como que nos guardamos todo y nuestras mujeres se dan cuenta enseguida cuando estamos medio, porque estamos más callados, no lo oralizamos. Y el Señor Jesús no hizo eso. Él les dijo, reveló lo que su alma sentía en profundidad. Les dijo, mi alma está muy triste hasta sentirse morir. Lo segundo es que tomó personas íntimas para él, para contarles esto. Y les pidió una ayuda, un sostén en oración. ¿Sí? Es un ejemplo para nosotros, ¿no? Cuando estamos con estas situaciones. Nosotros hoy es hermoso esto de orar y de agarrar a alguien para orar por esa persona.
porque contamos, ¿no? Oralizamos lo que nos pasa, nuestras problemáticas, y podamos tener a alguien que nos podemos apoyar en oración. Esto es hermoso, esto es por gracia de Dios, y esto Dios quiere que siga siendo así, es el ejemplo de Jesús. El peligro en esto, entre comillas, es que depositemos solo nuestra fe en las personas en las que nos apoyamos. ¿Saben por qué? Porque si yo no te fallé todavía, en algún momento te voy a fallar. ¿Y qué pasa si solo nuestro sostén es el hermano que tenemos al lado? ¿Y saben qué nos falló? La iglesia son todos hipócritas. Ya empezamos a sentir, ¿no? Hasta personas que se van de la iglesia buscando otra perfecta porque un hermano le falló, o dos, o tres. ¿Qué iban a buscar a la iglesia? Y lo tercero, que es lo fundamental, dice, se postró en tierra y oró. ¿Sí? Dice, estando en agonía, ¿qué hacía? Oraba más intensamente. Y viene sin duda, porque yo me pensaba esto, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo orando en el Getsemaní? Más de una hora, ¿no? Porque él dice, volvió a la hora y los encontró dormidos, después volvió a orar, regresó y fue como 3 veces. O sea que más de una hora y media, 2 horas, no sabemos. Yo pensaba esto, ¿no? ¿Cuánto oro yo en el día? ¿No? ¿Cuánto tiempo tengo de oración en mi día? O estoy rengo, como dice Spurgeon, ¿no? ¿Cuál es mi vida de oración de dependencia en la intimidad? Como el Señor dijo, en tu alcoba cerrada la puerta, ahí en intimidad con el Señor. Y este es el ejemplo de Cristo para nosotros en estos momentos de angustia profunda, de ansiedad, de malestar, de dolor del alma, ¿no? Que nos sentimos quebrados, nos sentimos realmente agobiados. Es oralizar, es agarrar a tu hermano de confianza, a tu hermana, que te apoye en oración, pero siempre el fin de todo es de rodillas clamar al que sabe todas las cosas y al que te va a dar, como dice Filipenses, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dice, por nada estéis afanosos. ¿Y qué es lo consecuente? Dice, en toda oración y ruego. Fíjense cómo este pasaje describe lo que Cristo hizo ahí en el huerto. Y dice, resultado de eso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará. Esto es poner a resguardo, cosa que nadie lo toque ni nadie lo pueda sacar. Esa es la idea de esta palabra, guardará. La paz de Dios va a guardar de forma infranqueable 2 cosas, los pensamientos y el corazón, o sea, los sentimientos. Qué importante es el ejemplo de Jesús y cuán importante es lo que venimos a hacer hoy, que es la oración, pero llevala a la intimidad, la oración en tu vida, todos los días, ¿no? A veces hablaba la otra vez con un hermano, decir, de que esta ansiedad a veces la vemos mucho, o la veo mucho, que cada vez como que se quiere ganar más. ¿Por qué? Me falta orar, hermano. Me falta doblar la rodilla hasta que sienta la paz del Señor que sobrepasa todo. Y termino con el 32 que me encanta. Dice, no teman, le dice a sus discípulos el Señor. No teman, manada pequeña. Claro que en un mundo gigante, en un mundo romano, politeísta, conquistador, eran una manada pequeña. Sin armas, no eran como Mahoma que les habilitó las armas para matar a los infieles. No, sin armas. Acá había que amar al enemigo, era toda una cosa, un trastorno que generaba esto. Manada pequeña, no teman. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Esto me encanta, ¿no? Hace poco se hablaba en otro contexto, sin duda, y bajo otra óptica, de que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿no? Pero en este contexto, acuérdense que Jesús cuando ora, en Juan 17, dice al Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. Es para meditar esa palabra del Señor Jesús. La gloria que me diste, yo les he dado. Él tiene honores gloriosos reservados para cada uno de nosotros. Y es por eso que no podemos transitar en este camino con ansiedad, angustia y pesar. Porque no hay nada mejor que podamos tener fuera de Cristo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.